Bienvenidos al podcast de Travel Coach Network en español. Soy Sonia Cruz Oro, Travel Coach certificada e instructora del programa de certificación en Travel Coaching en español. Una semana más, aquí estamos resolviendo tus dudas para ayudarte a construir tu negocio de Travel Coaching. En el episodio de hoy vamos a hablar de qué pasa si tu cliente está agotado, pero dice que no tiene tiempo para viajar. Supongamos que tu cliente ideal es una persona, un ejecutivo, que tiene pues, un cargo importante, está estresado en su trabajo, pero cuando tú le planteas la parte de viajar, te dice que eso no se lo puede permitir, porque no tiene tiempo. Es como una paradoja, ¿verdad? Porque sabes que realmente, precisamente porque no tiene tiempo, necesita este viaje. Pero ¿cómo puedes presentarle esa opción de forma que la acepte, que no la rechace de entrada? Porque a lo mejor la parte del coaching es como más aceptada en la parte en las personas de nivel ejecutivo, pero la parte del viaje como que la asocian a vacaciones, a descanso, a pérdida de tiempo, un poco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes plantearle desde tu caso, si tu cliente ideal es esa persona ejecutiva que no tiene tiempo, la parte del viaje? Bueno, vamos a ir por partes porque hay diferentes cosas que quiero comentarte. Si este es tu caso, lo primero que haría es ayudarle a hacer un cambio de perspectiva. Cuando tú escuchas a este cliente, porque lo primero que haría es escucharle, dónde están esas creencias limitantes, dónde esta persona cree que el viaje no tiene tiempo para el viaje, pero sí tiene tiempo para estar horas y horas y horas en la oficina intentando buscar soluciones o tomar decisiones desde desde un agotamiento, ¿verdad? Que eso no va a llevar nada bueno. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa perspectiva o ayudarle a cambiar esa perspectiva de que realmente el viaje no es un lujo, es una necesidad en su caso? Entonces, lo primero que haría es escucharle cuál es esa creencia limitante. Si te dice que no tiene tiempo para viajar porque cree que viajar es vacaciones, porque cree que viajar es una pérdida de tiempo, cree que cuando viaja no va a disfrutarlo porque estaría con la cabeza pensando en el trabajo, no se ve capaz de desconectar del trabajo para poder relajarse o para poder viajar, se sentiría súper culpable. ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Eso lo primero que haría es escucharle y tomar nota, buena nota, de cuál es esa creencia limitante, porque lo que tenemos que hacer es hacerle coaching a la persona, no al problema, ¿de acuerdo? Es la persona necesita cambiar su perspectiva, necesita ver eso desde otro punto de vista que le ayude a salir de ese bucle o de ese estancamiento en pensar que solo trabajar, trabajar, trabajar le va a sacar de la situación donde está. No, le va a poner peor y puede incluso enfermar. ¿Sí? Entonces sabemos eso como profesionales, pero la persona no lo puede ver en muchos casos desde dentro. Entonces tenemos que ayudarle a salir. Es como si estuviera dentro de un tarro de mermelada, no puede ver lo que hay dentro. Es cuando sales del tarro, que desde fuera puedes ver, ok, puedes leer la etiqueta. Es un tarro de fresa, de mermelada de fresa, de albaricoque, ¿no? Pero tú desde dentro, cuando estás dentro del problema, ¿no? Dentro del tarro, en este caso, no ves lo que hay. Tienes que salir. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle con nuestro punto de vista, con nuestro coaching, a salir de esa versión encerrada, limitada, de ver los viajes como eso, pues una pérdida de tiempo, unas vacaciones, y ayudarle a ver que realmente el viaje que le estamos proponiendo no es unas vacaciones, no somos una agencia de viajes que le va a proporcionar un hotel, descanso y alguna excursión. El trabajo que le proponemos es un trabajo de introspección, es un trabajo de reflexión, o sea que realmente el viaje va a ser trabajo, el viaje es parte del trabajo, es parte eh, de esa claridad, ¿no? Porque cuando la persona sale de su zona de confort, la persona sale de su oficina, de su entorno, de
de esa situación que está mucho en su cabeza. Está tanto en su cabeza y en sus pensamientos que está abrumada y agotada y estresada, ¿verdad? Entonces, cuando sale de esa zona de familiaridad, de confort, del problema, de la cabeza, es cuando el contraste, el contraste de del nuevo ambiente, del destino donde va a viajar, ese contraste le va a ofrecer claridad, porque realmente lo que te ofrece claridad es el contraste. Si es todo lo mismo, no vas a tener ninguna claridad, todo se mezcla. Pero cuando hay un contraste, cuando tú sales de allí, puedes ver las cosas desde fuera, puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Ese problema, esa dificultad para tomar decisiones, ese agotamiento, se va a ver mucho más claro y mucho más simple y sencillo cuando cambia su ambiente, cuando cambia eso, sale de su zona de familiaridad, de los sitios a los que está acostumbrado a ir, ya sea su oficina o el ambiente, ¿no? Donde se encuentra. Ese aire fresco que le va a dar el viaje. Es muy importante para aclarar la mente y conectar con el cuerpo, conectar con la creatividad, conectar con su intuición, ¿de acuerdo? Y eso es un trabajo que vas a hacer tú con esa persona. No es que esa persona vaya y se vaya a viajar a su aire, sino que tú vas a estar ayudándole a llegar a ese punto donde esa persona va a reconectar con esa creatividad, con esa fuerza interior, con esas respuestas interiores que ya existen dentro suyo. Entonces es un viaje muy estructurado, con unas actividades de reflexión, de introspección, eh, sí, por supuesto también de relajación, ¿no? Pero controladas y estructuradas. No es unas vacaciones, ¿de acuerdo? Es muy importante que esa persona entienda esto porque en su chip mental si no es trabajo, puede ser pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces hay que hacerle entender que ese viaje es parte del trabajo. Le puede ayudar también entender o si le puedes compartir a lo mejor estudios científicos que demuestran realmente el parar, ¿no? O el cambiar de ambiente o el viajar incrementa la productividad. Háblale en términos que esa persona entienda y acepte. Ser más productivo, eso te lo va a aceptar. Si a lo mejor le hablas de relajarse y a lo mejor dice, no, no, eso no está en en mi paradigma. Pero si tú le hablas de productividad, le hablas de creatividad, ¿no? A lo mejor le hablas de conectar con su mejor versión de sí misma para poder dar lo mejor de sí. Le puedes explicar también, pues, esa metáfora de que una lámpara, si las lámparas antiguas que iban con aceite, cuando la lámpara se queda sin aceite, no da luz, ¿verdad? Se tiene que rellenar el aceite para poder dar luz, que es algo que esa persona le debe también a su equipo y a su empresa o a su negocio, de poder dar lo mejor de sí y solo puede dar lo mejor de sí cuando su lámpara está llena de aceite. Entonces hay que ayudarle a cambiar esa perspectiva, a cambiar ese punto de vista para que la persona vea que ese viaje no es un lujo, sino que es un deber prácticamente que tiene que hacer esa persona porque no puede seguir como está. Hazle ver cuál es el precio de no parar, qué le está costando no parar. En tema de salud, pero quizás más importante para esa persona desde su punto de vista puede ser en términos de no avanzar, porque se tiene que dar cuenta que cuando una persona está agotada, le cuesta mucho más, muchas más horas hacer algo que cuando está en plena batería llena. Cuando tiene su batería llena, le costaría una hora, pero cuando la batería está agotada, puede tardar 4 horas por hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, si el tema de salud, bienestar, relajarse, no encaja con esa persona o ves que no conecta con esa persona, cambia tu vocabulario y háblale desde la productividad, desde los estudios científicos, desde esa responsabilidad que tiene para con su equipo y su empresa y su negocio, ¿verdad? Y sus clientes. Tomar decisiones desde el burnout, desde el cansancio, no va a ayudar ni a su empresa, ni a sus clientes, ni a sus resultados o los KPIs o las métricas que tenga para ayudarle a llegar a sus resultados. Entonces, háblale en su vocabulario. Por eso es importante que tú conozcas a tu cliente ideal, que lo escuches, que hagas entrevistas a personas con las que has trabajado o que sean tu cliente ideal para ver cuál es esa creencia limitante o ese bloqueo que está haciendo ver a la persona o entender que el viaje no es necesario o es un lujo o es una pérdida de tiempo. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es lo primero que yo te diría en este caso. Pero algo muy importante que te quiero decir también es que va a llegar un punto que tú vas a ver si realmente tienes que convencer a todos tus clientes para que viajen. Replantéate quizás si este es tu cliente ideal como coach de viajes. Porque si tú quieres ser coach ejecutivo, coach de vida o coach de negocios, perfecto, sería tu cliente ideal. Pero si tú quieres ser coach de viajes y tu cliente ideal no quiere viajar, no ve el valor en viajar, tiene resistencia a viajar y tienes que picar pared constantemente para convencerle de que viajar es lo que necesita, una de dos. Quizás lo tuyo no es el coaching de viajes y tienes que dedicarte más al coaching ejecutivo u otro tipo de coaching, o simplemente este cliente no es tu cliente ideal. ¿De acuerdo? O sea, va a llegar un punto que vas a tener que tomar una decisión de si realmente es lo que quieres hacer o si tú tienes convencimiento de que el coaching de viajes es lo tuyo, búscate otro cliente ideal o incluso si es una persona ejecutiva, puedes seguir siendo una persona ejecutiva, pero simplemente aquella que ya busque viajar, que vea el valor de viajar y que cuando tú le plantees este viaje con propósito, con intención de mejorar su productividad, de mejorar su rendimiento, de conectar con su creatividad y dar lo mejor de sí, que diga, eso es lo que necesito. Gracias, exactamente. Te voy a contratar porque quiero trabajar contigo. ¿Vale? Tiene que ser más sencillo. Sí que es verdad que en algunos casos vas a tener, como digo, ayudarle a cambiar la perspectiva y coachearle, ¿no? Para que entienda que no es un lujo, sino que es una necesidad. Pero si te pasa con todos los clientes y estás convenciendo constantemente, eso es agotador. Y es una señal muy clara de que no es tu cliente ideal, porque el cliente ideal en general va a ser sencillo, va a reconocer que tú eres la persona con la que quiere trabajar. Y eso también depende mucho de tu mensaje, de ese marketing, de ese mensaje que tú estás haciendo a priori de hablar con tu cliente ideal. Es decir, si tú en tus redes sociales, en tu podcast, si tienes un podcast, en tu networking, tus conversaciones con contactos, ¿verdad? Si tú ya muestras ese mensaje y tú constantemente estás explicando los beneficios de viajar, por qué viajar es bueno para la productividad, bla, 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 todo ese trabajo ya lo haces por adelantado. Es decir, cuando la persona escucha ese mensaje, ya va a venir a ti preparada para decir que sí. ¿De acuerdo? O sea que es un trabajo también a priori de esa sesión, si quieres, de one-to-one con la persona antes de trabajar contigo. Porque entiendo que en muchos de vuestros casos, si estás escuchando este podcast y tenéis un negocio, seguramente tendréis pues una opción de poder, de que el cliente o el prospecto, el potencial cliente, pueda contactar contigo y a lo mejor empezar una llamada, ¿no? Videoconferencia o una llamada por teléfono para poder discutir si trabajar contigo es la mejor decisión en su caso. Una llamada de descubrimiento que se dice. Entonces, en esta llamada de descubrimiento, tienes que intentar lo máximo posible que las personas que lleguen allí ya estén listas para viajar y hacer el coaching contigo y que no tengas que convencerles en la llamada. Entonces, eso vas a ganar mucho cuando lo haces a priori, ya sea con tu mensaje, ya te digo, en las redes sociales, en tu lista de email, si tienes una newsletter, que te recomiendo también que tengas una newsletter para poder constantemente nutrir esa audiencia de los beneficios de viajar para, si tu persona ideal es un ejecutivo, pues para llegar a su mejor productividad, su mejor versión de sí misma, el mejor rendimiento de su equipo, el mejor rendimiento de sí, ¿verdad? Es un trabajo muy previo. Pero ya te digo, puede ser que en esa llamada de descubrimiento haya un bloqueo o una creencia limitante que puedes ayudarle, pues con coaching, ¿verdad? A cambiar. Pero si constantemente pasa eso, o bien cambia tu mensaje, no estás haciendo ese mensaje previo porque estás atrayendo a las personas incorrectas, o cambias simplemente de cliente ideal. ¿De acuerdo? O sea que eso es lo que te diría. Explica los beneficios, pero no se trata de convencer. Tu trabajo no es convencer a nadie. Si hay necesidad de convicción constante, revisa tu nicho. Gracias por escuchar el podcast de hoy y como siempre, si tienes alguna pregunta, alguna duda, aquí estamos para ayudarte y responderte. Asegúrate de darle like a este episodio,
comentarlo y compartirlo con todas aquellas personas que creas que pueden necesitarlo. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Síguenos en Instagram de Travel Coach Network y descubre más en nuestra web de travelcoachnetwork.com. Nos encantará conectar contigo dentro de nuestra comunidad global en Facebook, Travel Coach Network Global Community. Y también puedes descargar tu guía gratuita para principiantes en Travel Coaching mediante el link que encontrarás en las notas de este episodio. Y si conoces a alguien que pueda estar interesado en Travel Coaching, asegúrate de compartir este podcast con ellos. Te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.